Entorno en el que operan los proyectos. Los proyectos existen y operan en entornos que puedan influir en ellos. Estas influencias pueden tener un impacto favorable o desfavorable en el proyecto. Existen dos categorías principales de incidencias: factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Los F se originan fuera del ámbito del proyecto y a menudo fuera de la empresa. Los F pueden tener un impacto a nivel organización de portafolios, programas o proyectos. Los OPA son internos de la organización, pueden surgir de la propia organización, un portafolio, un programa, otro proyecto o una combinación de estos. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa hacen referencia a condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, restringen o dirigen el proyecto. Los factores ambientales de la empresa se consideran entradas para la mayor parte de los procesos de planificación. Pueden mejorar o restringir las opciones de la dirección de proyectos y pueden influir de manera positiva o negativa sobre el resultado. Dentro de los factores ambientales de la empresa tenemos la cultura, su estructura y gobierno de la organización, la distribución geográfica de instalaciones y recursos, los estándares de la industria o gubernamentales, los recursos humanos, la gestión del personal, los sistemas de autorización de trabajos de la compañía, entre otros. Los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización son los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimientos específicos de la organización ejecutora y utilizados por las mismas. Estos incluyen cualquier objeto, práctica o conocimiento de alguna o de todas las organizaciones que participan en el proyecto y que pueden usarse para ejecutar o gobernar el proyecto. Los activos de los procesos y la organización pueden agruparse en dos categorías: procesos y procedimientos y base de conocimiento corporativo. Estructura de una organización. La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede afectar a la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. Las estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos. Las estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura orientada a proyectos, con una variedad de estructuras matriciales entre ellas. Entre ellas tenemos la organización funcional, organización matricial débil, organización matricial equilibrada, organización matricial fuerte y una organización orientada a proyectos. El director de proyecto juega un rol crítico en el liderazgo de un equipo de proyecto a fin de alcanzar los objetivos de este. Es así que el director de proyecto es la persona asignada para la organización ejecutora para liderar el equipo responsable. Los directores de proyecto desempeñan roles dentro de su esfera de influencia. Estos roles reflejan sus capacidades y son representativos del valor y las contribuciones de la profesión. El director de proyecto lidera el equipo para cumplir los objetivos y las expectativas de los interesados. Asume roles de comunicación entre el patrocinador del proyecto, los miembros del equipo y otros interesados. En cuanto a la organización, el director de proyecto interactúa de manera proactiva con otros directores para el éxito de la organización. Debe estar informado de las tendencias actuales de la industria. Este toma información y la analiza y asimismo mirar de qué manera puede influir o aplicarse en los proyectos actuales. Debe haber una permanente transferencia e integración de conocimientos dentro de la organización, ya que esto es muy importante para el director de proyectos y el equipo de trabajo. Un director de proyectos profesional puede optar por orientar y educar a otros profesionales en cuanto a las ventajas de la dirección de proyectos con relación a la conveniencia, calidad e innovación. Gestión de la integración de proyectos. La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades, donde aprenderemos a identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades durante el proyecto. Los procesos de gestión de la integración del proyecto son: desarrollar el acta de constitución del proyecto, desarrollar el plan para la dirección del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios y cerrar el proyecto o fase. Las actividades más importantes para la gestión de la integración del proyecto son: asegurar que las fechas límites de las entregas del producto o servicio y el plan de gestión de beneficios estén alineados, proporcionar un plan para la dirección del proyecto a fin de alcanzar los objetivos del proyecto, asegurar la creación y el uso del conocimiento adecuado hacia y desde el proyecto,
gestionar el desempeño y los cambios de las actividades en el plan para la dirección del proyecto, tomar decisiones integradas relativas a los cambios claves que impactan al proyecto, medir y monitorear el avance del proyecto y realizar las acciones adecuadas para cumplir con los objetivos de los mismos, recopilar datos sobre los recursos alcanzados, analizar los datos para obtener la información y comunicar esta información, completar todo el trabajo del proyecto y cerrar formalmente cada fase, contrato y el proyecto en su conjunto. Primero, se debe desarrollar el acta de constitución del proyecto, que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto y en este documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. La entrada al proceso de desarrollo del acta de constitución del proyecto incluye los siguientes insumos. Caso de negocio. Proporciona información para determinar si el proyecto vale o no la inversión requerida. Incluye necesidad comercial y análisis de costo y beneficio. Factores ambientales. Incluye los estándares de calidad, seguridad, producto, fabricación, requisitos legales, condiciones del mercado, cultura y clima político y marco de gobernanza. Los acuerdos son contratos que se establecen para definir las intenciones iniciales del proyecto. Se lleva a cabo para un cliente externo. Los activos de los procesos de la organización incluyen políticas, procesos, procedimientos, estándares, funciones y procesos para proporcionar toma de decisiones, método de monitoreo, plantillas e información histórica. Las herramientas y técnicas utilizadas a desarrollar el acta son las siguientes: juicio de expertos, solicitar la ayuda de un experto con conocimiento en estrategia organizacional, gestión de beneficios, conocimientos técnicos de la industria y el área, estimación de la duración y el presupuesto, identificación de riesgos. La recopilación de datos la podemos hacer a través de la tormenta de ideas, grupos focales o de entrevistas. Las habilidades interpersonales y de equipos incluyen gestión de conflictos, facilitación y gestión de reuniones. Las reuniones se usan para identificar los objetivos, para requisitos de alto nivel, resumen de hitos y para la información resumida del proyecto. Salida. La salida de este proceso es el acta de constitución del proyecto. Esta acta de constitución del proyecto tiene la siguiente estructura: el propósito, los objetivos, el riesgo general del proyecto, los criterios de la salida del proyecto, el director del proyecto asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad, el nombre y el nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del proyecto. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Este proceso consiste en definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto, creando así un documento central que define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. La entrada al proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto incluye los siguientes insumos. Acta. Da una pista general al director del proyecto para analizar el panorama de las tareas que se necesitan para cumplir los objetivos del proyecto. Salida de productos. Casi todos los 47 procesos definidos en el PMBOK para la gestión del proyecto desarrollan los planes secundarios, como son los cronogramas, los presupuestos y los requerimientos. Es decir, los planes subsidiarios y las líneas bases que constituyen una salida de otros procesos de planificación constituyen una entrada para este proceso. Factores ambientales incluyen estándares de calidad, seguridad, productos, fabricación, requisitos legales, estructura y cultura de la organización e infraestructura. Los actividades de los procesos de la organización ayudan al director del proyecto a entender las fuerzas con las que está trabajando y los activos que tiene disponibles para utilizarlo en miras de completar el proyecto de manera exitosa. Las herramientas y técnicas utilizadas a desarrollar el plan son las siguientes: el juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales y de equipo. Incluye gestión de conflictos, facilitación y gestión de reuniones. Las reuniones determinan el modo en que se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto y establecer la manera en que se monitoreará y controlará el proyecto. Ahora vamos a hablar de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan de la dirección del proyecto
e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos. Implica ejecutar las actividades planificadas, alcanzar los objetivos establecidos, asignar los recursos disponibles y se lleva a cabo los cambios en los planes del proyecto. Esto implica 3 procesos: entradas, herramienta y técnica, salidas. El beneficio clave de esto es proporcionar la dirección general del trabajo y los entregables del proyecto, mejorando así el éxito de la probabilidad del trabajo. En cuanto a las entradas, vemos un plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, solicitudes de cambios aprobadas, factores ambientales de la empresa y los activos en los procesos de la organización. Recordemos que cualquier componente para el plan de la dirección del proyecto puede ser una entrada a este proceso. En cuanto a la técnica, vemos los juicios de expertos que deben tener conocimientos técnicos sobre la industria, gestionar los costos, asuntos legales y la gobernanza organizacional. En cuanto a la salida, sabemos que una salida es cualquier producto medible y verificable que se elabora para complementar un proyecto o parte de un proyecto, dando como resultados, por ejemplo, una solicitud de cambio, unas actualizaciones de plan, unos registros de incidentes, entre otros. En cuanto a gestionar el conocimiento del proyecto, sabemos que es el proceso que trata de poner en común ese conocimiento y de crear el ambiente y las condiciones propicias para hacerlo, ya que nos encontramos en la fase de ejecución del proyecto y para ello es importante el conocimiento de todos. Tenemos los mismos 3 procesos: las entradas, las herramientas técnicas, salidas. En las entradas vemos un plan de dirección del proyecto, unos documentos del proyecto, unos entregables, unos factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. En cuanto a las técnicas, volvemos a encontrar los juicios de expertos, gestionar el conocimiento, gestión de la información y habilidades interpersonales como la escucha activa, el liderazgo, la creación de relaciones, entre otros. En cuanto a las salidas, nos proporcionan un registro de lecciones aprendidas, actualizaciones del plan de dirección y actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. Ahora vamos a explicar cómo monitorear y controlar el trabajo del proyecto. El proceso de monitorear y controlar el trabajo es responsabilidad del director de proyecto y de su equipo. Monitorear y controlar el trabajo consiste en observar qué está ocurriendo en el proyecto e implementar las acciones correctivas necesarias con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Monitorear es supervisar y observar lo que está ocurriendo. Un continuo seguimiento aporta al equipo una visión sobre cómo se está desarrollando el proyecto, lo que permite identificar aquellas partes del proyecto que requieren una atención especial. Podemos resumir que monitorear es realizar verificaciones constantes para comprobar que la implementación avanza como se planificó. Controlar el proyecto. Controlar es implementar acciones correctivas cuando sea preciso. Un control del trabajo continuo permite identificar acciones preventivas o correctivas, además de llevar a cabo un seguimiento de ellas, y así determinar si éstas permitieron resolver el problema de desempeño. ¿Cómo vamos a controlar el proyecto? ¿Qué necesitamos para comenzar? Entradas, plan de dirección del proyecto, pronósticos, cambios validados, información de desempeño, factores ambientales activos, herramientas, juicio de expertos, técnicas analíticas, PMIs, reuniones. ¿Cómo monitoreamos y controlamos el trabajo? Salidas, actualizaciones al plan y a la documentación del proyecto, informes sobre el desempeño del trabajo y solicitudes de cambio. Realizar el control integrado de cambios. Realizar el control integrado de cambios consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios relativos a entregables del proyecto, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del proyecto. ¿Cómo realizamos el control integrado de cambios? ¿Qué necesitamos para comenzar? Entradas, plan de dirección del proyecto, informes de desempeño, solicitudes de cambio, factores ambientales activos. Herramientas, reuniones de control de cambios, juicio de expertos, herramientas de control. ¿Cómo hacemos el control integrado de cambios? Salidas, solicitudes de cambio aprobadas, registro de cambios, actualizaciones al plan y a la documentación del proyecto.